Bueno, dentro del módulo de neuro, otra de las patologías que tenemos que ver son los síndromes convulsivos y la epilepsia, sabiendo diferenciar lo que es una convulsión de una crisis epiléptica, ¿no? Una convulsión es un movimiento involuntario a consecuencia de una descarga eléctrica hipersincrónica que procede del sistema nervioso central, y la crisis epiléptica es un conjunto de fenómenos motores, consecuencia de dicha descarga, ¿no? Ahora, ¿es lo mismo hablar de convulsión que hablar de epilepsia? No, porque la epilepsia en realidad es una afección crónica, es una enfermedad que tiene muchas etiologías y se caracteriza por crisis recurrentes. Una convulsión puede ser un episodio aislado como una convulsión febril a causa del aumento de la temperatura. En cambio, la epilepsia es una enfermedad crónica. Bueno, ataques convulsivos, lo que vimos recién, estas contracciones musculares más o menos difusas. Las convulsiones tónicas es cuando se da una rigidez muscular del segmento correspondiente a la descarga neurológica que se produce. Y la convulsión clónica son las sacudidas, los movimientos de contracción, relajación, alternando entre músculos agonistas y antagonistas. La gran mayoría de las causas de epilepsia son desconocidas y se habla, bueno, de probable origen genético o idiopáticas. Y después hay un porcentaje que son secundarios. ¿Secundarias a qué? Bueno, esto depende de la edad, según el grupo etario que uno analice, hay causas que son más frecuentes. Por ejemplo, en los neonatos de menos de un mes, la hipoxia o la isquemia, algunas infecciones del sistema nervioso central o trastornos metabólicos pueden llegar a ser causas. En cambio, en la adolescencia ya tenemos los traumatismos y las infecciones. Y en adultos jóvenes y en adultos mayores de 35, bueno, acá entro yo, hablamos de traumatismo y también lo que es abstinencia con respecto al alcohol y drogas. Y en la tercera edad, adultos mayores, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Y se agrega todo lo que tiene que ver con enfermedad cerebrovascular, por ejemplo la ACV. Bueno, fisiopatología depende, por supuesto, de la causa, pero hablamos de un desbalance entre lo que es el sistema de excitación neuronal y el sistema de inhibición neuronal, ¿no? Puede ser que haya mayor excitación neuronal, que haya mayor cantidad de neurotransmisores excitatorios, o puede haber menor inhibición neuronal, por ejemplo, con los mediadores GABA. Esto después lo vamos a ver en el tratamiento con benzodiazepinas. Bueno, entonces tenemos un foco neurológico anormal que empieza con las descargas paroxísticas de hiperexcitabilidad neuronal. Se producen las descargas por las vías nerviosas que corresponden, eh, y esto lleva, bueno, a la acción de la convulsión, de estas contracciones, dando los típicos cuadros de convulsiones tónico-clónicas, ausencias, etc. Bueno, siguiendo con la fisiopatología y la génesis de los ataques convulsivos, tiene mucho que ver los factores ambientales y metabólicos, ¿no? Acá estamos hablando de factores de lo que es el metabolismo, como la hipoxia o la hipoglucemia como desencadenantes, o depresiones de algunos elementos como es el sodio, el potasio o el calcio. Tipo de crisis, como para recordar un poco de patología: crisis parciales, crisis generalizadas. Crisis parciales pueden ser simples o complejas, y las generalizadas, las más comunes, las tónico-clónicas y las ausencias. Crisis generalizada, bueno, las famosas tónico-clónicas, o conocido también como gran mal. Acá hay pérdida de conocimiento, apnea
y cianosis. Esto, por supuesto, momentáneo durante lo que dura la convulsión. Puede haber relajación de esfínteres, y esto es algo muy importante, que habla del deterioro neurológico. Bueno, el tema de morderse la lengua y lamentablemente cuando empieza con la contracción de los maceteros, tiene la lengua fuera, incluso puede haber sección total de la lengua. eh, y también, bueno, el consejo de nunca meter nada dentro de la boca y menos los dedos, ¿no? La somnolencia, sobre todo después de pasado el periodo de convulsión, que es la etapa posictal, salivación, confusión mental. Y estas crisis son frecuentemente secundarias a trastornos metabólicos, lo que vimos antes, hipoglucemia, etc. Trastornos de los metabolitos como el sodio, el potasio. Bueno, un ejemplo muy gráfico de una convulsión tónico-clónica. Siempre los Simpsons nos dan ejemplos de patología. Bueno, y dentro de las generalizadas, las ausencias, ¿no? Que son episodios paroxísticos en los cuales el paciente es como que se desconecta, ¿no? Interrumpe toda su actividad, quedan sus ojos fijos en un punto, se vuelven facies inexpresivas y con los párpados semicerrados, ¿no? Como este niñito que nos muestra un ejemplo. Con una amnesia total de lo que sucedió en ese momento. Bueno, después tenemos las crisis focales o parciales. Se origina en un conjunto localizado de neuronas de un hemisferio y van a ir a afectar el sector que corresponde, sobre todo lo que es el lóbulo temporal, ¿no? Acá puede haber enfermedades orgánicas como tumores o enfermedades infecciosas como meningitis o encefalitis, abscesos y también el ACV. Por supuesto, la manifestación de esta crisis focal o parcial depende de qué corteza afecta. Como les decía, si es algo motor va a ser más de la parte temporal, pero también puede ser de la parte visual, la parte posterior o occipital, o que sea de la parte sensitiva, ¿no? Otro tipo especial de crisis parciales son las mioclónicas, las mioclonías o mioclónicas. Son sacudidas breves, irregulares y generalizadas, localizadas en un sector o un grupo muscular. Bueno, están clasificadas ahí en un montón de síndromes que, bueno, pueden leerlos y aprendérselos de memoria si quieren. ¿Qué es el estatus epiléptico? Esto es muy importante. Es cuando son las crisis que no terminan nunca, que duran, según definición, más de 5 minutos, pero se aceptan que tiene que llegar a media hora convulsivando, ¿no? Para hablar de estatus epiléptico. El estatus tiene la cuestión de que puede dejar una secuela neurológica permanente, sobre todo por la isquemia de los procesos subintrantes, o sea, no termina uno que empieza otro, entonces eso produce isquemia, ¿no? Tiene o está relacionado con abandonos de tratamientos, con el ACV o con enfermedades de origen metabólico tóxico como alcohol y drogas. Bueno, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Uno hace un examen neurológico, un examen físico para ver si no hay alguna otra patología, además de la exploración neurológica, ¿no? Pedir laboratorios, sobre todo sodio, potasio y cloro, y los niveles de calcio. Si es alguien que está en tratamiento con un anticomicial, ver qué niveles tiene de esa droga en sangre. Y por supuesto estudios complementarios como electrocardiograma, electroencefalograma, radiografías, tomografía y lo que sea necesario para el diagnóstico. En lo que respecta a la parte cerebral, tomografía de cerebro y si no se ve nada en la tomografía, una resonancia. La punción lumbar también puede aportar información. Con respecto al tratamiento, lo principal es los primeros auxilios, esto es lo que tiene que saber toda la población,
o si somos los primeros en llegar a una crisis convulsiva. Por supuesto, evitar que se golpee, tratar de contenerlo, acostarlo, ponerlo en posición de recuperación una vez que cede el cuadro, apoyando la cabeza en algo que, que pueda suavizar cualquier tipo de golpe y que le dé mayor comodidad al paciente. Y por supuesto esperar que pase la crisis, no intervenir y mucho menos tratar de intervenir en lo que es la posible mordedura de la lengua o introduciendo elementos en la boca. Y como habíamos dicho antes, por supuesto, nunca poner la mano o los dedos dentro de la boca. Siempre el ABC, el monitoreo y el aporte de oxígeno es importante. Preparar el bolso de vía aérea por si es necesario intubar al paciente y proteger de los golpes y traumatismos. Si vemos algún cuerpo extraño en boca, aspirarlo o sacarlo con una pinza. Por supuesto, durante el proceso de convulsión es muy difícil tomar este tipo de intervenciones. Si es alguien que está en abstinencia o está alcoholizado, la tiamina es una vitamina que ayuda y el magnesio también. Siempre hacer una glucemia para ver si el paciente no está en hipoglucemia y sea la causa de la convulsión. Si es así, hay que aplicarle un glucosado hipertónico, que es dextrosa al 50%, que viene en ampollas de 25 o 50 mililitros. Si está ante un proceso infeccioso, antibióticos, habitualmente es ceftriaxona, que es un antibiótico que generalmente abarca la gran mayoría de los gérmenes de la meningitis, y si no, bueno, se esperará que venga el cultivo específico. Evaluar la colocación de carbón activado cuando hay intoxicaciones, bajar la temperatura si es una convulsión febril, dar ibuprofeno, paracetamol, y evaluar reponer electrolitos si es que hay ausencia de alguno, sodio, potasio, cloro, y cómo está el pH de ese paciente. Ver si no hay un traumatismo previo que haya causado la convulsión y tratarlo como atención inicial del trauma. Y las drogas anticonvulsivantes son principalmente las benzodiazepinas, como el diazepam y el diazepam, y la fenitoína, que es un anticonvulsival muy conocido, que en realidad la droga se llama difenidantoína, donde se hacen cargas con 15 a 20 miligramos por kilo de paciente. A veces un paciente adulto lleva como 6 a 8 ampollas, esto en solución fisiológica, y infundirlo con bomba 40 a 50 miligramos por minuto. Otras drogas anticonvulsivantes, bueno, el midazolam también es una benzodiazepina que se usa en vía endovenosa en bolo, esto para casos sobre todo lo que es el estatus convulsivos, y el fenobarbital es una droga también utilizada en anestesia, también en casos extremos de estatus epiléptico. Las benzodiazepinas, bueno, este grupo de drogas muy conocidos, muy utilizados, sobre todo en lo que es drogas de abuso o drogas que se utilizan para el insomnio o como ansiolíticos. Eh, También tienen efectos anticonvulsivantes, amnésicos, o sea, pérdida de la memoria, y en algunos casos incluso se usan como miorelajantes, por ejemplo en las tortícolis, que es el espasmo del músculo esternocleidomastoideo. Bueno, también se utilizan las benzodiazepinas por su acción miorelajante. Ahí tenemos tres de los más conocidos: el ribotril, que es el clonazepam; el diazepam, conocido por la marca Valium, de la empresa Roche; y el lorazepam, que es el Trapax. El lorazepam muy utilizado en emergencias. ¿Dónde actúan las benzodiazepinas? En parte de lo que es el receptor GABA. El GABA es un neurotransmisor de acción inhibitoria y las benzodiazepinas potencian la acción inhibitoria de este neurotransmisor. El Valium fue creado hace muchos años, ya estamos en más de 50 años.
este, que empezó con la droga Librium y Valium, que fue un boom cuando salió, por todo este efecto ansiolítico y hipnosedante, como utilizado para irse a dormir. Y bueno, en Estados Unidos se llegaron a vender 880 toneladas de benzodiazepina anualmente, esto para allá por el año 1977, un gran año, es el año que nací yo, así que bueno, fue el año que más se vendió benzodiazepinas. Y este cuadrito es un esquema que uno escalonadamente va aplicando diferentes drogas con respecto a si se da o no una crisis, ¿no? Ven ahí se va marcando por tiempo si la crisis continúa, cómo empezaríamos. Primero con algunas benzodiazepinas como el diazepam o lorazepam. Seguimos con los anticonvulsivantes o anticomiciales como la difenhidrantoína, la fenitoína, en dosis que van siendo progresivas. Si no, pasamos al fenobarbital y por último anestesia con tiopental, midazolam, propofol. También el tratamiento de las convulsiones ha tenido su etapa de cirugía, que está muy reservado para ciertos casos, que son secciones parciales de lugares donde hay focos que continuamente dan convulsiones. Bueno, uno puede hacer la exéresis de ese sector del parénquima cerebral para terminar con el sector convulsivante. O como se hacía antes, esto ya creo que no se hace más, que es la sección del cuerpo calloso. Recuerden que el cuerpo calloso es la parte central de fibras neuronales, o sea, de sustancia blanca, que une ambos hemisferios, o sea, pasa información de un lado al otro. Se utilizaba esta sección del cuerpo calloso para evitar que una convulsión empiece de un lado y se progrese para el otro hemisferio. Bueno, se cortaba por lo sano, ¿no? Eh, pero bueno, ya no se hacen más. Este es un esquema de las cirugías, ¿no? De cómo se hacía la exéresis del sector que producía las convulsiones. Y otra terapia anticonvulsivante que también está en desuso, parcialmente, es la terapia de electrochoque. En realidad se sabe que prácticamente esto tiene una indicación muy pequeña y en realidad se utilizaba más como método de tortura o de disciplinamiento, ¿no? Bueno, esto es una película con Jack Nicholson. Y acá en pruebas también que se hacían en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en experimentos, eh, más que experimentos, torturas científicas. Hoy por hoy en algunos lugares, en algunos países, todavía se sigue utilizando este tipo de terapia, no solo para las convulsiones, sino para algunos trastornos psiquiátricos como trastornos bipolares eh, o casos de depresión severa. eh, pero bueno, como les dije antes, como está más emparentado con la tortura, realmente está desaconsejado. Acá les dejo algunas opiniones para que puedan leer con respecto a lo que es el electrochoque. Y bueno, también les podría comentar que algunas organizaciones de derechos humanos, por supuesto, están absolutamente en contra de la utilización de este tipo de tratamientos. Hay algunos países que todavía lo utilizan: Japón, Rusia, China, India, Tailandia, Turquía y algunos otros países de ingresos medios o bajos como parte de investigaciones. Bueno, algo más de información de terapias de electrochoques, se lo dejo también para que lo lean.